En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, en la hora de la verdad, la noticia con solidez. Representante Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y toda la inmensa audiencia. Bueno, cuéntenos qué fue lo que aprobaron sus colegas en la Cámara de Representantes contra el voto suyo de sus compañeros del Centro Democrático y poco más, porque ahí, como lo dijo algún periódico, lo que se había movido era el rodillo de las mayorías, rodillo que parece que no tiene la misma fuerza en el Senado de la República, pero esa es otra historia. En la Cámara, ¿qué fue lo que se aprobó? Pues, doctor Londoño, ese rodillo a veces rodaba muy bien respecto de algunos temas y a veces medio se detenía en otros, porque la verdad es que a pesar de que se aprobó por la inmensa mayoría una especie de colcha de retazos que fue en lo que convirtieron el ya muy pomposo proyecto de reforma tributaria estructural, porque fueron tantos los cambios, tantos los temas, tantas las modificaciones, que la estructuralidad todos los días se puso en peligro o se puso en riesgo. Y realmente hubo unos artículos que le terminaron siendo aprobados al gobierno, porque por ahí hubo uno que otro que se les reveló y entonces terminó el gobierno con unas de cal y unas de arena, pero en su gran conjunto, pues 364 artículos más otros 5 o 6 artículos nuevos. Eso pues terminó apenas ahora, hace poco, porque eso terminó pues alrededor de las 2:30 o 3 de la mañana. Pues se aprobó por las mayorías, no por nosotros, una ponencia mayoritaria. El Centro Democrático presentó una ponencia distinta, técnica, estructurada, trabajada con múltiples esfuerzos y por supuesto pues fue derrotada estruendosamente por la llamada Unidad Nacional. El doctor Antonio Navarro presentó también otra propuesta distinta que por supuesto corrió la misma suerte. En la que resultó aprobada, pues se aprobó el tema de renta. Hay que dividirlo entre personas jurídicas y personas naturales. Para las personas jurídicas quedó una renta decreciente frente a la que hay hoy. Hoy hay una renta que entre el impuesto de renta más la tasa del CRE y la sobretasa del mismo llega al 43%. Eso es una cifra exótica, no existe en América Latina. Somos el campeón en tasa más alta para las sociedades. Eso pues por supuesto aleja la inversión, aleja el emprendimiento y los lanza hacia otros países igualmente cercanos a nosotros, pero con mucha mayor disposición de pensar en el futuro, como Perú, como Chile, como México, y nosotros pues nos quedamos rezagados. Así que esa tarifa empieza a disminuir a partir del año grabable 2017, es decir, en el año 2018, porque ustedes saben que el año grabable es un año inferior al año calendario. Entonces empieza a bajar hasta terminar por allá por el año 2020 con un 33% de tarifa de impuestos sobre la renta, que de todas maneras sigue siendo alto. Ese impuesto sobre la renta para las sociedades trataron de compensarlo con un impuesto a los dividendos, es decir, a los accionistas, impuesto que se aprobó por iniciativa del Partido Verde, del doctor Antonio Navarro, y quedó dividendos para aquellas personas que perciban más de 30 millones anuales a unas tarifas que van desde el 0, 5 y 10%. Dentro de ese, digámoslo, de ese tema del impuesto sobre la renta de sociedades, se tocaron aspectos como los impuestos a los constructores de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Afortunadamente nos acogieron la propuesta nuestra del Centro Democrático de no lesionar ese sector
para no ir a alejar las posibilidades de que los más pobres pudieran tener vivienda, porque ese es un sector que no es muy atractivo para los constructores, dado los márgenes de utilidad menores que tienen cuando se trata de otro tipo de viviendas. Se tocó el tema de las zonas francas, ese fue una de las, digámoslo, de las revelaciones que tuvieron algunos, donde en un arrebato de sinceridad aprobaron y dejaron el sistema de zonas francas con los mismos criterios que está hoy, es decir, no cambiando de las reglas del juego como era la pretensión del gobierno. Lo propio pasa con los hoteles, a quienes se les mantienen los beneficios tributarios desde hoy, que fue la razón por la cual vinieron al país, a tener unos beneficios tributarios de renta e IVA, y a todos esos proyectos que estando en marcha ya hubieran, digámoslo, invertido más del 61%, y quedó para los nuevos hoteles a las ciudades de menos de 200.000 habitantes un beneficio tributario por 20 años para que quienes quieran iniciar esas inversiones. Temas como donaciones, ley del libro, que quedó prácticamente intacta como está hoy, la reforestación comercial, que definitivamente con esta política del gobierno dio al traste con ese impulso a ese sector, las normas de información financiera, que las aplicaron a rajatabla o las van a aplicar a partir del 1 de enero del año 2017, no tuvieron la prudencia que tuvo la ponencia del Centro Democrático de darle un pequeño periodo de transición siquiera de un año, la renta presuntiva, que la pasaron del 3 al 3.5%, nosotros no estábamos de acuerdo con ello, queríamos dejarla en el 3%, el término de revisión de las declaraciones de renta para que queden en firme, ya no tendrán que pasar 2 años de presentada la declaración, sino 3. Eso digámoslo como en su gran conjunto frente a lo que es renta para personas jurídicas, y luego pues siguió el capítulo de renta para personas naturales, pues que usted me preguntará si seguimos o cómo quiere que manejemos el tema. Pues como a usted le parezca mejor exponerlo, representante, porque hay temas fundamentales en todo esto. Nos tiene que contar cómo fue el articulito que le bajó la contribución a la salud a los pensionados del 12 al 4%. Bueno. Sí, señor. Y el tema del IVA, que es el corazón del asunto, ¿no? Sí, señor. Entonces, para seguir en el orden, como para hacerlo más pedagógico, para personas naturales, el proyecto inicial traía que lo máximo que una persona natural, independientemente de cuál fuera su renta, si era asalariado, si era rentista de capital, si era comerciante, o si tenía rentas no laborales, un independiente de cuál fuera su ingreso, el máximo de deducibilidad que podría tener ascendía a la suma de 104 millones de pesos. Eso pues es una suma muy pequeña, así desaparecieran el IMAN y el IMAS, ese galimatías que se inventó el doctor Ortega en la reforma pasada. Eso desapareció. Nosotros, por propuesta también del Centro Democrático, aumentamos ese monto a 150 millones de pesos. Y cada renta se puede depurar a sí misma, es decir, cada ingreso se le restan los costos y gastos dependiendo de la naturaleza del ingreso. Para los asalariados, el tope máximo pasó a ser del 40%, es decir, 25%, que es una renta que no constituye ni renta ni ganancia ocasional, un ingreso, y el otro 15% es para las personas a cargo, para prepagada, para intereses por préstamo para vivienda, y para los que tienen inversión en cuentas de AFC y de pensiones voluntarias. O sea, pues que hay una moderación frente a lo que el proyecto traía inicialmente, se suavizó, vuelvo y repito, propuestas muchas del Centro Democrático, no todas, porque tampoco podemos pasar aquí pues de próceres, sí, se hicieron muchas propuestas que acogieron, pero también hay otras bancadas que hicieron algunos aportes en esa materia. O sea que lo de personas naturales, también la base, ya no tienen obligación de declarar renta los 500.000 más nuevos contribuyentes que pensaban incorporar, porque también se suavizó desde el principio el monto para empezar a declarar,
que se mantuvo en los 3.400.000 pesos. Medidas contra la evasión, contra la ilusión, el monotributo, las cooperativas, las entidades sin ánimo de lucro y el famoso tema central que fue el IVA, donde aprobaron ese artículo que incorporaba 3 puntos de aumento, que se dice muy fácil, pero hay que analizarlo. Eso es un aumento del 20% a la tarifa actual. Eso implica un desahorro de los colombianos, un incentivo al no consumo, porque no van a tener con qué comprar lo mismo que tenían hace un año. Es decir, si un producto hoy pagaba de IVA 100 pesos y mañana tiene que pagar 120, eso no es más ni menos que es una capacidad de consumo menor en un 20% de un contribuyente. O sea que si el jabón le valía 5.000 pesos, pues ahora le va a valer fácilmente, le va a valer 6.000 o le va a valer 5.800. Eso va a resentir la capacidad de consumo que ya viene en picada, ya viene en caída, a través de esa famosa figura del aumento de las tasas de interés y por esa inflación galopante que se ha venido comiendo el salario de los más pobres. Ya que ese aumento de 3 puntos del IVA nos opusimos radicalmente, argumentalmente, pero ahí no hubo fuerza que valiera. El Congreso lo aprobó con una muy amplia mayoría, pero también, así como aprobó ese IVA, introdujo un artículo al que usted se refería, y es que los pensionados de menos de 4 salarios mínimos de pensión, pues no pagarían o no aportarían el 12% a la pensión, que es lo que aportan hoy, sino que se bajaría al 4%. Eso pues fue una promesa de campaña del señor Juan Manuel Santos, que hasta ahora no ha cumplido, como no ha cumplido miles y miles de cosas, y entonces ayer quisieron desatrasarse mandándole ese mensaje a los pensionados de Colombia, con muchas dudas jurídicas, porque esa fue una propuesta que surgió a última hora, surgió sin haber tenido la consecutividad de las comisiones, y surgió como una especie de materia extraña en un proyecto de reforma tributaria. Por supuesto que el Centro Democrático la acompañó porque somos partidarios de esa propuesta, pero no sé pues que el tema jurídico que tanta vida le otorgue. Esa es una de arena ayer del gobierno, porque trataron de reabrir el artículo y nuevamente la plenaria de la Cámara se ratificó que no habría el artículo y que ya era una decisión tomada por el Congreso de la República. Muy bien, de manera pues que quedamos con lo sustantivo, que es el impuesto, que es el IVA. Impuesto que tiene muchos problemas en el Senado de la República. El representante Oscar Darío Pérez, ¿usted está enterado de que no soplan buenos vientos para esta reforma en el Senado? Y que ayer el presidente mensajero del Senado, el señor Liscano, tuvo que levantar la sesión ligeramente pasadas las 7 de la noche porque no había ambiente para la reforma. Total, en el Senado la tienen muy difícil. El Senado no está siendo tan dócil como lo fue de pronto la Cámara en algunos de los temas. Y ayer también se aprobó un tema gruesísimo, definitivamente el tema de la penalización tributaria, que la ponencia de la Cámara y del Senado venía con aquellas elusiones y evasiones de aumento de pasivos inexistentes o de esconder activos disminuyendo sus valores o aumentar los costos y gastos y disminuir los ingresos ficticiamente, arrojando un impuesto final menor, pero tenía un tope de 5.000 millones de pesos hacia arriba para no someter a un grueso número de la población que a veces hasta por ignorancia en una declaración de renta puede caer en una conducta de esas. Y venía así, y el fiscal estuvo en la plenaria de la Cámara diciendo que como venía ese artículo no le servía para nada a la Fiscalía. Lo primero, porque era muy difícil tipificar la conducta. Lo segundo, era porque había unas investigaciones muy adelantadas en el tema de los Panama Papers y eso quedaría lanzado prácticamente al aire por
por el principio de favorabilidad si se aprobaba ese artículo como venía. Entonces, en una forma muy veloz, muy rápida, la Fiscalía tuvo unos asesores allí del fiscal, la DIAN, otro grupo del Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera, y se reunieron y sacaron muy rápidamente 2 artículos que fueron los que aprobó ayer la Cámara para penalización, pues con el criterio de penalización tributaria. El primero es el del IVA. ¿Cuál es el del IVA? Hoy hay unos agentes retenedores que cuando una persona compra algo, le pagan el IVA a esa persona o a ese almacén o a esa sociedad o a esa persona natural, al que sea, y esa persona recauda ese IVA, pero ese IVA no es de él, ese IVA es del Estado, y muchos se apropian de ese IVA y por lo tanto se considera allí que incurren en un peculado. Eso está hoy en la legislación y se ratificó con ese artículo, pero se le introdujo algo nuevo, y es que quien teniendo que cobrar el IVA no lo cobra, o sea, no es que se apropie, simplemente no lo cobra. Entonces ese que no lo cobra también se tipifica dentro de la conducta penal y estará en una dificultad penal de 48 meses a 110 meses, algo así, o sea, en un problema bien serio, para que realmente, sobre todo en muchos sectores de las ciudades, cuando llega una persona a comprar, la primera pregunta que le hacen es ¿con IVA o sin IVA? Pues esa pregunta se va a tener que acabar, porque esa pregunta no es más ni menos que un delito. Y el segundo artículo que también se aprobó es aquel que dice que en el impuesto sobre la renta, las personas que omitan declarar teniendo obligación de declarar, o que declarando falseen las bases gravables reales mediante una maniobra subjetiva con el ánimo de hacer daño a un bien público, al patrimonio de la nación y a los ingresos del país, pretenda disminuir sus ingresos ficticiamente y aumentar los pasivos también ficticiamente, y aumentar los costos sin ningún soporte contable financiero, precipitando un menor valor del impuesto. Esas personas también incurrirán en una conducta penalizada que se llama evasión fiscal, con una pena similar a los 48 meses a 108 meses. ¿Y quién incurre en esa conducta? Pues incurrirá aquella persona cuya acción, cuya consecuencia sea superior a 250 salarios mínimos legales mensuales. Eso da más o menos unos 180 millones de pesos. Es decir, la evasión tiene que estar del lado de los 180 millones de pesos. Ahí me queda a mí la duda. Si al fiscal le parecía que 5.000 millones de pesos era demasiado y que eso no se puede gradualizar, que los delitos no se pueden gradualizar, que es tan delincuente el que va de 5.000 como el que va de 100, entonces ¿por qué ahora el que va de menos de 180, en ese caso sí es menos delincuente que el que eleva su conducta por encima de ese monto? Ahí quedó pues esa duda. De todas maneras ya se aprobó, y para que sepan los contribuyentes, es muy importante que lo sepan, escoger muy bien quién es el asesor tributario, quién es el que le hace la declaración de renta, porque la gente por lo general no sabe y deja eso en manos inexpertas, pero no se le olvide que el que responde es el contribuyente. También se extendió a que responden las juntas directivas, y también se extendió a que responden los contadores y los revisores fiscales. O sea, mejor dicho, cárcel venteada. No, y me pregunto quién quiere ser miembro de una junta directiva. No, pues, ¿quién va a querer? Por eso, el miembro de la junta directiva dirige y da pautas y habla en la junta directiva, pero ¿qué demonios va a saber lo que está escribiendo el contador en los libros de contabilidad? Por favor, claro. Entonces meter a la cárcel a los miembros de la junta directiva es decirle a la gente sensata: no acepten una junta directiva, apenas de la sociedad que tengan con la mujer y con los hijos. De resto, hágame el favor. Sí, entonces, o sea, dimos la vuelta, doctor Londoño, de ser un país
muy permisivo ir en contra de la, digamos, de la corriente del mundo donde existe el fraude fiscal penalizable. Dimos la vuelta de tener no estar en esa, digamos, en esa onda de los países más modernos, y nos fuimos al otro extremo, porque nosotros vamos de extremos, al otro extremo de pretender reducir la evasión y la elusión fiscal con la amenaza de cárcel para toda la gente. Es que en Colombia es muy frecuente que los problemas sociales los queramos resolver con las cárceles. Y como tenemos tan buenas cárceles y tenemos tantos cupos carcelarios, pues ahí tienen los contribuyentes de este país, que no son pocos. Tenemos más de 2,5 millones de personas naturales como contribuyentes, y tenemos cientos de miles de sociedades como contribuyentes, tenemos 70 y pico de mil entidades sin ánimo de lucro, tenemos no sé cuántos decenas de miles de cooperativas. Es una notificación para todo el mundo que la cárcel está a la vuelta de la esquina. Incurrir en un error de tipo tributario es tan sencillo como que un estatuto tributario que tiene más de 1.200 artículos farragosos, contradictorios, muchos de esos artículos se prestan para la interpretación, y no necesariamente al funcionario de turno le puede parecer que usted está evadiendo. Usted puede decir: yo no siento que estoy evadiendo, yo estoy interpretando las normas como suele suceder a mi favor, porque yo no conozco el país del mundo donde todos los ciudadanos sean felices pagando los impuestos. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, si se imagina el poder extorsivo que tienen los funcionarios de la DIAN que practican visitas, a mí me parece que usted aquí no se equivocó, que usted está evadiendo impuestos. A ver si quiere 10 años de cárcel o si arreglamos de otra manera. ¿Cómo le parece el poder extorsivo que les dieron? Total, y no solamente a los que hacen las visitas, sino a los que hacen los programas de fiscalización allá al interior de la DIAN. Y eso va a tener que tener una reglamentación muy estricta, o el Senado de la República, que no ha aprobado ese artículo, esos 2 artículos, mirar cómo los mejora, subiendo un poco los montos o yo no sé qué, porque ahí como quedó el artículo en la Cámara, le da un alcance a un porcentaje muy alto de contribuyentes actuales. Y la verdad es que usted muy bien lo sabe, que en un país como el nuestro, a veces la justicia se equivoca, a veces la justicia es un instrumento para perseguir, no vámonos sino un poquito atrás, a los contribuyentes, a los que nos daban al centro democrático algún recurso para adelantar nuestras campañas, bien sea en contra del sí en el plebiscito, legítimamente como lo hacíamos, decentemente como lo hacíamos. Muchos contribuyentes trataban de evitar darnos algún centavo o algún peso o algún monto, porque inmediatamente ellos temían que utilizaban el garrote de la DIAN contra ellos. Imagínense ustedes ahora con este juguetico de la acción penal. Bueno, pues Dios nos tenga de su mano donde eso se presente. Siempre, siempre en Colombia fuimos enemigos de convertir los problemas tributarios en problemas penales, porque sabíamos lo que eso significaba como elemento adicional de la corrupción de la justicia, de la derrota del ciudadano, que ya no va a saber definitivamente cómo comportarse. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esto, para mí, es lo más grave de la reforma. Lo del impuesto, lo del IVA, tiene una gravedad económica inmensa, la disminución del consumo, el ataque a la inversión, temas económicos. Pero este tema penal es la destrucción final de la confianza que el contribuyente puede tener en el Estado. Ya no va a saber cómo declarar la renta, no va a tener ni idea. Y los miembros de las juntas directivas, pues duelo les mando. Y me preguntaré quién quiere ser miembro de una junta directiva. Doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por Antioquia, Centro Democrático, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Y ojalá que en el Senado se mejoren algunas de estas cosas que usted ha mencionado y que son un verdadero desastre para el porvenir de la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Londoño. Y es tan cierto lo que usted dice, que mientras ayer se estaba aprobando eso,
yo recibí la llamada de cualquier persona que es miembro de una junta directiva de una entidad del sector privado muy importante y me dijo que donde eso fuera aprobado, antes de que se acabara este año, él, al menos esa persona, presentaría su carta de renuncia. Pero claro, imagínense pues, la junta directiva respondiendo por el departamento de contabilidad y por el departamento que presenta las declaraciones de renta. No, esto sí es una locura, esto es una locura. Los miembros de la junta directiva respondiendo penalmente por la manera como en la empresa se manejan las declaraciones de renta, se las presentan y se las justifican ante el gobierno. Esto sencillamente es un disparate para un mundo de locos. Representante Oscar Darío Pérez, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y que Dios nos tenga de su mano. Lo mismo, doctor Londoño, un saludo muy especial para todos. Son las 7:07 de la mañana.